al doctor Diego Delgado Jara, político de larga trayectoria, ha ocupado varias dignidades públicas, ha sido presidente también a múltiples dignidades, incluyendo la presidencia de la República. Llegamos al cierre de este año 2019. Damos la bienvenida al doctor Diego Delgado. Iniciemos este diálogo por el tema de seguridad. Hay esta sensación de que durante las bullas, los movimientos sociales que dieron una sorpresa, los actos de violencia que se dieron en varias ciudades del país, le tomó a Ecuador con la guardia baja, a la policía, al ejército, sin idea, sin conocimiento de lo que iba a pasar. Se habla de un gran fracaso de la inteligencia policial y militar durante este paro, y hay una serie de iniciativas que se están dando desde el gobierno para tratar de reformular el tema de seguridad en el país. Por otra parte, hay comentarios de expertos que los hemos escuchado en este medio de comunicación que destacan que durante el gobierno de Lenín Moreno se ha respetado de mejor manera los derechos, sin desconocer que el mes de octubre y el paro nacional fue una grave excepción en el país, en donde hubo múltiples denuncias sobre violaciones de derechos humanos. En todo caso, con este panorama general, doctor Delgado, ¿cuál es su punto de vista en esta materia? Muy buenos días, un respetuoso saludo para usted y quienes son parte de este sistema informativo, y un saludo a los distinguidos radioyentes, esperando que tengan un 2020 de lo mejor en las condiciones posibles de nuestro país. Yo tengo una lectura bien clara, a mi modo de ver, de lo que pasó en el mes de octubre. Yo tengo la impresión que en América Latina están preparando las condiciones para la represión. Por ejemplo... Otro plan Cóndor. Yo diría más grave, lo que viene. Es el plan de la globalización y la destrucción de toda capacidad de resistencia de los pueblos. Mire, ¿y usted lo concibe como una acción coordinada que se está dando? Yo pienso que sí. Yo quiero recordarle algo. ¿Generada en dónde? Van a buscar mecanismos de represión desde el Estado. Están queriendo desarrollar un Estado terrorista. Pero si es un tema internacional, ¿qué organización o qué líderes? La globalización entraña la necesidad están de promoviendo aplastar a los pueblos. Lo que está pasando, lo que pasó en octubre en el Ecuador, ¿en qué se diferencia con lo que pasa en el caso de Argentina con Macri y el reclamo social? Lo que es el caso de Chile con Piñera, lo que pasa en Colombia con Duque, lo que pasa en Francia contra el gobierno de Macron, lo que está pasando en todo el mundo. Los pueblos no soportan más el saqueo absolutamente ilimitado de las grandes corporaciones y de gobiernos al servicio de ellos. Mire, yo quisiera mostrar, no sé, entiendo que tienen aquí video para poder ver fuera. Puede acercar a la cámara cualquier mire, cosa así. Esta es la información que da la Defensoría del Pueblo. Información oficial. Publicado el 22 de noviembre. Debería mostrar ahí. Miren ustedes. Son 1.192 detenidos, pero los heridos son 1.340. Hay más heridos, 1.340, que detenidos, aparte de los 10, 12 muertos. Primero. Segundo, en Chile resulta que utilizan las carabinas o estas armas de perdigones y producen 285 personas que pierden uno o dos ojos. 285 solo en Chile en un mes. Mientras en el mundo entero, entre 1990 y el 2017, por problemas de represión en el mundo, fueron 261. En el caso, quiero recordar, de Chile, hay personas que pierden totalmente la vista porque les disparan los perdigones al rostro. En el caso del Ecuador existen 1.340 heridos. Tenga la bondad de decirme, señores, que ustedes están mirando la radio, que pueden mirar. Díganme en qué periódico, en qué canal de televisión del Ecuador han visto estas fotos. Este es un joven, Uquilla Escobar, que pierde un ojo y está peleando para los médicos para ver si le salvan el segundo ojo. Mire usted, una campesina que pierde otro ojo. Mire, que se puede ir demostrando. Otro ciudadano que pierde el ojo por los perdigones. Señores, esto no está en ningún medio de comunicación. Miren, otra persona, están los
los efectos justamente de los perdigones en el rostro y ha perdido otro ojo. Se calcula que las personas que habrían sido afectadas en sus ojos son entre 50 a 85 personas. ¿Por qué no hay información? Aquí hay otra señora a la que le dan en la garganta. Estas fotografías no circulan en ningún medio de comunicación, otra persona en la boca. Entonces yo me permito aquí señalar lo siguiente, a ver, ¿cómo es que habían manifestantes, porque era posible apreciar, ¿sí?, que estaban, por ejemplo, con mascarillas antigas o de no contaminación industrial, no sé si usted miró, y habían otros que tenían esas especies de gafas que utilizan para la suelta autógena? ¿Qué tipo de explicación habría para que esos manifestantes estén involucrados o infiltrados dentro de las marchas del movimiento campesino y de los trabajadores y del pueblo ecuatoriano del mes de octubre? Los que tenían ese tipo de gafas negras, yo pregunto, ¿no será que tenían conocimiento de que iban a disparar este tipo de elementos precisamente en contra de los manifestantes y estaban protegiéndose ellos la vista? ¿Cómo es que no hay un solo detenido entre los 1.192 detenidos de los que estaban tapados la cara? ¿A quién se le puede ocurrir ir a unos 25, 30 minutos de Quito, dizque para ir a asaltar un destacamento, una guarnición militar? Perdóneme, ¿a quién se le ocurre destruir las cosas de una ciudad, pues? ¿Cómo se le ocurre a alguien en sus cabales, por ejemplo, quemar iglesias o quemar templos como han hecho en Chile y en otras partes? ¿Cómo es eso? Están creando los justificativos para la represión. Y mire, apenas se acaban las marchas, que además quiero de paso recordar, resulta que decían que había el intento de golpe de Estado y había razones para poder deducir de las declaraciones de determinados elementos, sobre todo de Alianza País. Pero acaban de levantarle las penas y medidas. Y mire lo que dice el señor ministro. Jarrín emite directrices para frenar insurgencia. Él habla ya de la insurgencia. También solía hablar en esa misma línea el general Jorge Rafael Videla. El general Pinochet también dijo que tomaba el poder para frenar la insurgencia. Acuérdese, es la historia. Y luego dicen ellos, claro, la defensa habla al ministerio, Diario El Comercio del martes 22 de octubre, habla de la insurgencia en el Ecuador. Y habla además de que ya han mandado a expertos a que se vayan a formar en Israel y en España porque hay un estado de insurgencia. Sería muy bueno preguntarle al señor ministro y a las autoridades del gobierno, díganos qué grupo, qué personas son las que están involucrados en la insurgencia. ¿Cómo es que nadie les capturó? ¿Cómo es que hay 3 días que van a quemar la Contraloría? El día 12 de octubre, desde las 9:30 de la mañana, en las redes estaban justamente las imágenes de las personas que estaban ingresando y que luego queman los archivos de la Contraloría. Y no pasó nada. ¿A quién responsabiliza usted esto, doctor Delgado? Pues las autoridades han elucubrado varias teorías, han hablado de una violencia propia que existe en el país, no, producto señor. De la inconformidad. Eso es direccionado. Han hablado también de que existiría un plan que se lo consiguió a nivel del Grupo de Puebla, o de que el señor Maduro esté enviando directrices y huestes a todos los países de América. El señor Maduro en Chile o el señor Maduro en Francia. ¿Cuál es su teoría? Verá, en el derecho romano hace más de 2000 años había un par de latinajos cuando se presentaba una situación jurídica de difícil aclaración o explicación. Quid prodest, quid bono. ¿A quién favorece? ¿A quién beneficia? Quemar los archivos le favorecía a la gente del correísmo y del morenismo, pues. ¿Cómo es posible que pasan 30 meses de gobierno del señor Lenín Moreno y no hay un solo juicio de peculado? No hay un solo juicio de enriquecimiento ilícito. Se conoce que la empresa japonesa, ¿sí?, la Sumitomo Chiyoda, ofreció en 187 millones la repotenciación de la refinería Esmeraldas. Han gastado 2.369. Pero no nos desviemos del tema de seguridad, doctor Delgado. No, aquí quiero decir 2 cosas. Quisiéramos analizar este tema, pues hay una serie de cuerpos legales que se encuentran en marcha, listos para ser estudiados en la Asamblea y que podrían cambiar el tema de seguridad en el país. Yo pienso que están aquí queriendo irse por un atajo jurídico inconstitucional completamente. Mire, los trajes Robocop
Mire, está en la prensa, no me invento, lunes 16 de diciembre. Este fue un anuncio de hace pocos días. Dice que se forman 204 grupos de miembros de Fuerzas Armadas, de 20 personas cada una. Estamos hablando de aproximadamente 4.040 militares que se formarían. ¿Para qué cosa? Mire, que es una cosa llamativa. Dice que ya han comprado 1.000 carabinas con 12.000 cartuchos de goma, 30.000 perdigones de goma, los que estamos hablando, los que han utilizado, 15.000 aturdidores, 50.000 granadas lacrimógenas y 1.000 máscaras de antigas, entre otras cosas. Ya, pero hay temas, doctor Delgado, perdóneme, que podrían justificar acciones como esta. Hoy estábamos dando a conocer una crónica en la cual se persigue a una persona en un tema de tránsito que nada tiene que ver con la protesta social, que un policía tiene que recurrir a una piedra para detener a una persona, mire, absolutamente peligrosa, pues se lo ha visto incluso en las redes sociales. Y está los otros casos extremos de los secuestros que se dio a policías en Quito. Recordará usted al finalizar el 13 de octubre, los policías sometidos, vejados, humillados allí en la capital de la República. Y está el otro tema, no vamos a calificar nosotros si fue secuestro o no, pero el que se dio en la Casa de la Cultura, en donde nuevamente estuvieron policías, incluso oficiales de policía sometidos. ¿Es eso parte de lo normal o no deberían las fuerzas del orden realmente tomar medidas para que efectivamente garanticen la paz y tengan las herramientas para hacerlo? Hay que partir de la presunción de inocencia de todos, incluyendo de la fuerza pública, de los que dispararon. Todo. Inocentes todo. Pero tienen que mostrar los 1.340 partes médicos de las personas que fueron heridas y de los que perdieron la vista. Yo tuve ocasión de conversar con personas vinculadas con uno de los que perdieron el ojo o los dos ojos. Dicen la gente que estuvo en el hospital Eugenio Espejo que clamaba, gritaba que por favor lo maten porque el dolor era terrible. ¿Desde cuándo se utiliza por parte de la Policía Nacional este tipo de armas en forma idéntica a la de Chile? Recordemos que durante el gobierno de Correa, los que vinieron a especializar a la policía ecuatoriana fueron los carabineros de Chile. Esa es la realidad. ¿Qué es más grave, doctor Delgado? Yo le pregunto, ¿qué es más grave? Jamás, ni de lejos vamos a aprobar esta situación. Pero ¿qué es más grave? Lo que se ha dado en estos países con una cantidad de heridos y heridos muy serios, perder un ojo, perder la vista, es una de las cosas más graves antes de la muerte que puede sucederle a un ciudadano. Pero el régimen de Maduro, con el alto grado de represión que ha tenido, se le atribuyen 5.000 muertes en este año. Nadie le exonera. 5.000 muertes. El señor Maduro y el señor... el contraste que quiero hacer es que allá sí se dispara. En Ecuador no se disparó armas de fuego, me refiero, por parte de la policía, que yo conozca a ningún manifestante. A ver, vamos por partes. ¿Cuál tiene que ser la medida? Nosotros hemos estado en décadas en las peleas populares del Ecuador y en las calles. Yo no recuerdo nunca que disparen para dejarle ciega a la gente. Nunca. No recuerdo, nunca. Pero se ha disparado para matar a la gente. Ha habido muchos casos. El caso de un chico en el Teatro Carlos Cueva Tamariz que aún se investiga. Varias personas, por supuesto. Claro. He estado cerca. Era presidente de la FEU cuando le mataron a Monroy, a Tola. Hubo como 12, 14 heridos de metralla. Cuando concluía el gobierno de Rodríguez Lara. En Cuenca, ¿en cuántos acontecimientos hubo muertos? Yo le hago una pregunta o una reflexión, perdóneme. El señor Maduro y el señor Ortega, porque no es solamente Maduro en Venezuela, ellos tienen que responder, porque existe la Corte Penal Internacional de las Naciones Unidas y no puede ninguna política, ningún crimen, ningún genocidio puede ser perdonado. Perdóneme, pero es que ese es el hecho objetivo. Pero yo quiero recordar una cosa. A mí me parece que están violando el artículo 158 de la Constitución cuando están queriendo crear cuerpos aparte. No puede hacerse de Fuerzas Armadas otra policía, perdóneme. Está queriendo divorciar al pueblo. Quizá el tema, doctor Delgado, y esto tiene que de alguna manera plasmarse de la mejor forma en las leyes, que lo está, por supuesto, pero no sabemos que también usted tendrá un mejor conocimiento de causa, pues es un estudioso de estos temas, es del uso progresivo de la fuerza. Miren, yo creo que lo que pasó aquí en el Ecuador, hubo cuando menos 2 o 3... grupos que se infiltraron. Pero me llamó la atención, ¿por qué no capturaron nunca a nadie? ¿Cómo es que van a la Contraloría? ¿Cómo es que queman? Anuncian que han querido quemar.
vuelven el 12 de octubre, queman después de estar 2-3 horas en las redes, todo el mundo diciendo, señores, cójanles. Y luego regresan a quemar lo que faltaba. ¿Es o no es cierto? Óigame lo que le voy a preguntar, paralelamente se atacaba ambulancias. En los alrededores se atacaba ambulancias y se destruía ambulancias. No solo eso, estaba la policía al lado. Estaban en la terraza. Sí, ese ahora caos. Tienen las brigadas con perros. Ese caos? A ver, ¿Cómo controlar ese caos? No es que perdóneme, ¿por qué dejaron que pase? Yo en el quid pro de quid bono, ¿a quién favorece? Todos los negociados de Correa, ¿dónde estaban los documentos originales? En la Contraloría. Y también de Lenín Moreno, el INA Papers, el famoso arroz verde número 2. Allí se da cuenta que había $1,5 millones de la Secretaría Nacional de Inteligencia, $800,000 que dio la prefectura de Manabí para la campaña del binomio Moreno-Glass. Y además de eso, se entregó $350,000 de la prefectura de la provincia de Los Ríos. Y le entregaron $350,000 del dinero de la alimentación de los damnificados del terremoto. Señor, ¿eso es especulado o no especulado? ¿Por qué se llama sobornos 2012-2016? ¿Por qué no dijeron 2017? ¿Por qué no funciona nada en el Ecuador? Aquí no hay justicia. Las mismas autoridades del correísmo siguen administrando justicia, siguen manejando en gran parte la fiscalía. Este país, ¿sabe por qué está en estas condiciones? Porque hay fraude electoral una vez tras otra. Y ahora están las condiciones listas para otro fraude electoral. Las causas de fondo para la protesta social. Eso está usted absolutamente correcto. La gente no reclama porque es loca, pues. La gente se ve afectada. Sí, pero el punto es hasta qué grado debe desarrollarse la protesta social, en dónde están los límites y al mismo tiempo qué tipo de atribuciones deben tener las fuerzas del orden. Yo creo que ahí hubo gente que quería que no haya acuerdo, no haya entendimiento. Eso lo denunció, entre otras personas, Salvador Quispe, recuerde usted. También Lourdes Estiván y otros dirigentes. Ellos dijeron que el control de las marchas ya no estaba con el movimiento indígena campesino. Había gente del correísmo que públicamente, al igual que gente del bigotón del Guayas, decían que hay que adelantar las elecciones. Estuvieron por allí actuando en algunos puntos específicos, pero, los Latin Kings, por ejemplo. Usted vio los tatuajes de la gente que le pega al cura Tuárez y a otra gente. ¿Están o no con los tatuajes de las pandillas? Perdóneme. ¿Y quién organiza esto? ¿Con quién trabajaban? ¿No tenían nexos con Alianza País? Preguntó. A ver, primero. Segundo, el plantear que hay que adelantar las elecciones y sacarle rápido a Lenín Moreno como objetivo central, lo dijo no la señora Rivadeneira, lo dijo la gente que acaban de declararle que solo se presente los días lunes. No dicen que había un proceso de insurgencia, pero resulta que los jueces declaran que no hay nada, que no hay ningún problema. Lo llegó a decir también el presidente de la CONAIE en el ágora de la Casa de la Cultura. A ver, hay que preguntar ahí en el caso específico, señor, ¿usted qué objetivos tenía, pues? Es más, a mí me parece que es una equivocación y un absurdo, ¿sí? Confrontar en términos inadecuados, pero también hay una especie de condicionante. ¿Hubo o no la desmesura de la represión? ¿Había o no a lo mejor oficiales que simpatizaban con Correa en la policía que querían provocar el relajo? Aquí en Cuenca transmitimos muchas imágenes, testimonios, etcétera, de los excesos que hubo de las fuerzas del orden. Indiscutible. El exceso era espontáneo, es porque es de mal genio, porque ese día a la mujer le ha hecho pelear en la casa. No, señor, era una política. Están organizando un sistema de represión. ¿Por qué y para qué quieren, por ejemplo, que le disparan a la cara de la gente? Para que nadie a futuro quiera salir a una manifestación porque le pueden dar un tiro en los ojos, pues. ¿Para qué compran 1,000 carabinas para botar perdigones? Mire, yo tengo aquí la información de Chile. En Chile, la selección nacional el 19 de noviembre, toda la selección, con el estadio lleno en Chile, se tapó un ojo. Hubo más de 1,200 médicos que marcharon en las calles de Santiago con un esparadrapo en el ojo porque saben lo que está pasando. Una de las que ganó, una de las artistas que ganó un premio Emmy, recuerde lo que mostró, digamos, abriéndose la blusa, el busto. Están reprimiendo y están matando en Chile. Y mire una cosa como la siguiente, porque eso me parece realmente terrible. Tiene que investigarse cada cartucho. Aquí están los detalles que da la agencia Fran Press y la Sociedad Chilena de Oftalmología. Mire, tiene 12 perdigones cada cartucho.
Cada perdigón pesa 7 a 8 gramos y está recubierto de caucho equivalente al 20% de su peso. Pero dentro del restante 80% de cada uno de estos elementos se utiliza sílice, sulfato de bario y plomo. Cada taco de 12 perdigones posee pólvora y percutor que lo expulsa. Esto no había antes en el Ecuador. ¿Por qué ahora utilizan en el Ecuador y utilizan en Chile? ¿Y cómo es que no capturan a la gente que comete excesos? Discúlpeme. Lleguemos a conclusiones sobre este tema, doctor Delgado. Yo creo que hubo una infiltración y hubo una dirigencia, no todos, pero alguna gente que tuvo o falta de visión política clara o tuvo permisibilidad. No quiero pensar que hubo un entendimiento a otro nivel, pero es obvio que había una intencionalidad. ¿Y cómo es que el señor ministro ya habla de que existe la insurgencia? Debería llamarle a la fiscalía, señor ministro, por favor, díganos cuál es un grupo que usted ha encontrado que sea un grupo insurgente. Este fue uno de los pedidos muy concretos de los dirigentes sociales, la salida de Jarrín. Bueno, pero es que tiene toda la razón, pues el señor ministro no puede violar. Mire la Constitución. ¿Qué está diciendo Lenín Moreno al mantenerlo? Que es la política de él, una política de un Pinochet de civil. Porque eso no puede admitir ninguna sociedad civilizada. Y violan la Constitución. Mire cómo violan. Artículo 158. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. No es la represión interna. No pueden hacer de las Fuerzas Armadas un garrote en contra del pueblo. Y dice el inciso tercero: la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. ¿Qué escenario vislumbra usted en este tema del mantenimiento de la paz social en el 2020? Mire, en el Ecuador va a haber condiciones de reclamo social grave. ¿Por qué? El Ecuador tiene una deuda externa, una deuda pública que yo pienso que está en cerca de 100.000 millones de dólares. La información que están dando es falsa. Y además otra cosa, oficialmente me refiero. Si en el 28 de julio del 2017 la deuda, lo dijo el propio presidente Lenín Moreno, estaba en 57.000 millones de dólares. La información que dio una comisión de la Contraloría habló de 65.000 millones en enero del 2018. Piden 10.000 y casi 20.000 millones en 2 años y resulta que baja la deuda. Señores, déjense de la deuda con el IES. Es decir, Ecuador tiene el escenario. El escenario para llevarle a lo que es Grecia. Y una cosa adicional, ¿cómo es que están queriendo aquí utilizar a Fuerzas Armadas que tiene tareas de soberanía y que debería defender lo que significa el patrimonio de la tierra, del agua? Las guerras del siglo XXI son con los virus, las bacterias. Debería haber un centro de nanotecnología y biotecnología que coordine la defensa. Ahora, en otro aspecto, doctor Delgado, para poner a prueba también lo que algunos analistas señalan, ¿se ha sentido usted en este año 2019 y desde el año anterior con mayor libertad para hablar, para dar a conocer su pensamiento? ¿Ha notado quizá una actitud diferente en los medios de comunicación colectiva? A ver, los medios de comunicación radial han tenido una conducta que no es la de la televisión y no es la de la prensa escrita. Perdóneme, primera cosa. Segundo. ¿Lo han tenido cuándo? ¿Ahora? Ahora en el gobierno de Lenín Moreno han tenido alguna flexibilidad, pero no porque la ley ha desaparecido. Ninguna ley de Correa, óigame, ninguna ha sido derogada. Bueno, ninguna. Ha desaparecido la Supercom. Pero perdóneme, que era un organismo que estaba a la caza para fastidiar a los medios de comunicación, pues de eso se trataba. 1.200 juicios a periodistas y medios de comunicación. Eso es cierto. Pero yo le pregunto, por ejemplo, mire, ¿por qué no informan sobre la pretensión de entregar 20 años la telefonía celular? Lo señala en entrevistas, en 2 entrevistas le he oído yo, una en radio. ¿Quién no informa? Nosotros hemos informado 20 veces sobre el tema. Ya, 20 años, pero es una radio de provincia. Porque usted ha visto eso en el diario El Comercio, en el diario El Universo, en los canales de televisión. ¿Sabe lo que significa entregar 20 años la telefonía si los ingresos del 2014 eran 3.000 millones? Y un poco más al año. En 20 años, con los cálculos del 2014, son 60.000 millones. En este tema usted sugiere que los grandes medios todavía siguen controlados. Yo no sé si es autocensura, o hay compromiso, o hay esparadrapo de oro, pero en este país no están informando. Van a entregar sopladora.
ya están en toda la tramitología, ya contrataron a la empresa que haga el avalúo de lo que significa la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, van a entregar el Coca-Cola Sinclair por 1.500 millones, dicen que tienen 7 aspirantes para que maneje la refinería de Esmeraldas y no quieren investigar la corrupción, el robo, el saqueo. Este es un país que va al garete, perdóneme. Todo sigue igual porque todo lo que significa la elección de autoridades es con fraude electoral. Hace unas 2 semanas hubo un programa en la radio Ondas Azuayas, un domingo, sobre el problema de los fraudes. Allí dijeron que nunca se ha aprobado, eso no es cierto. Yo llamé como 10 veces, discúlpeme, ese domingo y nunca pude intervenir y hablar, no es cierto. En este país solo funciona el fraude electoral para las mayorías legislativas, para bloquear todo. ¿Cómo puede la actual Asamblea Nacional, que tiene 74 de 137 asambleístas, elegidos como candidato a dedo por Correa y elegidos por el Consejo Nacional Electoral, al que le condecoró Correa por los servicios prestados, el propio secretario del presidente de la República, el señor Eduardo Mangas, esposo de la señora María Fernanda Espinosa, dice, no ganamos ni la primera ni la segunda vuelta? Entonces, ¿qué ganaron? ¿La tercera, la cuarta? Bien. Señora, aquí hay puro fraude. El tiempo se nos agota, doctor Delgado. Nos ha dado ya su visión de un conflictivo 2020 y el 2020 también es un año electoral. ¿Qué opciones ve usted por la izquierda ecuatoriana? ¿Se volvería usted a candidatizar? Vean, yo creo que la batalla, la madre de todas las batallas, como se decía en décadas anteriores, es las elecciones del año 2021. Yo creo que si es que no tuvieran garantizado el sistema trucado, el sistema tramposo de carácter electrónico, habrían candidatos que no se presentarían. Yo no creo que se presentaría ni Nebot ni Lasso, por ejemplo, 1, 2. Yo creo que el pueblo ecuatoriano sí intuye de que existen candidatos que no quieren derogar las leyes de Correa, que quieren mantener las leyes de Correa y por eso nunca han abierto la boca para derogar las leyes que son antinacionales y vendepatrias. Como el caso del señor Nebot, nunca ha dicho una palabra de votar las leyes de Correa, ni lo ha dicho el señor Guillermo Lasso, que sueña en el Banco del Pacífico y que sueña también en tomar recursos de la seguridad social, pues señor, porque no parece que no quieren entender lo que dice el artículo 372 de la Constitución. Yo creo que los aspirantes a la presidencia de la República podrían, desde los sectores populares, hacer una elección primaria, pues. Una elección primaria para tener un solo candidato. Suenan por lo menos 3 bueno, 3, 4, 5, pueden haber 10. No, solamente en el sector indígena. Bueno, no importa. Habrá que ver la gente qué dice, finalmente. ¿Qué opciones ve usted? ¿Por dónde cree que van a confluir las fuerzas de izquierda? Mire, es que aquí hay un problema grave. El mejor candidato, aunque tenga 50, 60, 70%, con el sistema electrónico trucado puede aparecer con el 1 o 2%. Y el que tiene 1, 2, 3, 5, 10% puede con el sistema electrónico trucado aparecer con 40, 50, 60%. El antecedente de Evo Morales, que fue destituido en definitiva, que quizá fue la gota que llenó el vaso, el fraude electoral que se realizó en Bolivia. Igualito a lo del Ecuador. Que es indiscutible, doctor Delgado, no deja precedentes como para que en Ecuador se hagan las cosas de una manera diferente. ¿Cómo puede pedir que cambien las leyes los asambleístas que entraron con fraude? Perdóneme, los 74 de los 137 asambleístas son los que han sido la garantía del correísmo para que no vaya a la Asamblea Nacional el vicepresidente Glass, para que no vaya el Consejo de la Judicatura con el señor Gustavo Yalc, para que no le puedan enjuiciar al exministro Augusto Espinosa. Todo por verse para la posible llegada de la izquierda al poder. ¿Qué dice usted de un retorno del correísmo? Van a tratar, no sería raro. Yo quiero recordarle algo. El 59% de toda la votación nacional está en 4 provincias: Guayas, Pichincha, Manabí y Los Ríos. Y ahora en el proceso electoral del 24 de marzo, yo estoy seguro que con fraude, porque además en el Ecuador no hay más de 20 millones de personas, ni hay 13.400.000 mayores de 16 años. Y ellos dijeron que sí, que esa era la cantidad. Yo tengo todo documentado, las denuncias, con la recepción de las autoridades de todo lado. ¿Y qué es lo que sucede? Hicieron aparecer que ha ganado el Partido Social Cristiano la provincia del Guayas y Los Ríos, y que el correísmo ha ganado Pichincha y ha ganado Manabí. ¿O no es cierto? Porque están trabajando para crear la ficción,
la suposición de que aquí las dos fuerzas que tendrían que presentarse es el correísmo antinacional y vendepatria y los señores de Nebot que quieren mantener las leyes del correísmo. Aquí va a surgir una tercera fuerza. Y yo pienso que si respetan los resultados, si se hace la contabilización manual de los votos, si se toma la referencia de los datos de las juntas electorales, no del sistema electrónico trucado. Óigame, en los Estados Unidos se saca la información del Pentágono, del Departamento de Estado, no, que es Snowden, que es el caso del soldado Manning. En los Estados Unidos le ganaron o no la presidencia, la candidatura a Albert Gore. Recuerde usted, el señor George Bush, en el caso de la Florida, dos periódicos de los Estados Unidos, el Washington Post y el Miami Herald, pidieron todos los sufragios porque no habían declarado asuntos de seguridad nacional y demostraron que no era cierto que ganó Bush la Florida con 532 votos, sino que ganó Albert Gore con más de 42,000 votos, señor. Y ahora, cuando hubo la elección del señor Donald Trump, recuerde, la señora Hillary Clinton no sabía ni qué pasaba, estaba desesperada porque no tenía ninguna explicación. Luego apareció la información de los hackers rusos, los datos de cómo gana Erdogan en el caso de Turquía, los 5 juicios, los 5 procesos electorales fraudulentos en México. Sin el fraude no hay mayorías legislativas antinacionales, no hay leyes vendepatrias y no existe transferencia. El Ecuador ha perdido, mire, con esto quizá concluyó. Todo lo que tenía el Ecuador en el año 2006 ha perdido con el correísmo. Casi todo lo que es petróleo, minas de oro, minas de plata, minas de cobre, puertos marítimos por 60 años, Puerto Bolívar 60 años, Puerto Pozorga 50 años, con menos de 5 meses de lo que es el ingreso de la telefonía celular, 40 años Manta, 30 años el puerto amazónico en Sucumbíos, precisamente el puerto Providencia. Han vendido las dos únicas fábricas de cemento que existían y que había en el Ecuador, la Huapán, que era del IES, y también la fábrica Chimborazo al lado de Riobamba. Han entregado y están autorizadas las leyes para transferir todas las centrales hidroeléctricas, pueden transferir todo lo que es telecomunicaciones, pueden entregar toda la tierra rural del Ecuador, de costa, sierra, oriente y Galápagos, con las fuentes de agua que están en la tierra. Eso está en la ley orgánica de tierras rurales y territorios ancestrales vigentes desde el 14 de marzo del año 2016, y a mí me llamó la atención que en la lucha de octubre a nadie se le ocurrió pedir la derogatoria de semejante ley brutal. Y van a vender Banco del Pacífico, van a vender la flota petrolera ecuatoriana, van a vender TAME sin meter preso a todos los responsables de todos los perjuicios a las empresas públicas. Aquí en el país están dedicados a festinar a la República. Y hay que salirles al paso y hay que pelearles sin miedo. Gracias, doctor Delgado, por su presencia. Muy amable. Han escuchado al doctor Diego Delgado Jara, político de izquierda de larga trayectoria en el país.